Continuamos en UPAO Noticias y como lo dijimos al presentar el programa de hoy, vamos a conversar sobre un tema que ahora es discutido, analizado, incluso en la comisión del Parlamento. Hay toda una situación de investigación y como tiene que hacerse, porque nos indignan los peruanos y no sabemos ya qué calificativo poderle determinar a esta situación que ha involucrado y que involucra al expresidente de la República, Martín Vizcarra, a su entorno, algunos ministros, funcionarios del sector público, de haberse beneficiado con unas vacunas que fueron donadas por el laboratorio Sinopharm. Se ha mencionado que son vacunas que fueron donadas, repito, y que incluso han beneficiado a la ministra, que en esa época se desempeñó, y hasta hace unos días, la ex ministra de Salud, Pilar Macetti. Vamos a conversar sobre este tema para encontrarle una respuesta, un análisis desde la posición académica con el doctor Roberto Palacios Bram, quien es abogado constitucionalista, docente en la Facultad de Derecho de UPAO. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y muchas gracias por la invitación a tus órdenes. Gracias, doctor. Con usted hemos tenido la oportunidad, doctor, de conversar a lo largo de muchas ediciones, muchas jornadas de UPAO Noticias sobre la crisis de gobernabilidad en los momentos en el que necesitábamos de una estabilidad política por la vacancia presidencial. Hemos conversado de muchos temas y ahora justamente volvemos a una situación que tiene que ver con la parte ética, la parte de los principios de los seres humanos. Hay un hecho de corrupción muy lamentable, condenable, como es este de las vacunas que han beneficiado a un entorno político del expresidente Martín Vizcarra, a él, a su esposa. Desde el análisis del derecho, doctor, ¿cómo podemos calificar esta situación y qué sanciones merecen estos funcionarios públicos? Ok, mira, Beto, al igual que todos los peruanos, siento una indignación por todo lo que está pasando en nuestro país con el tema de las vacunas. Creo de que el derecho no se puede desligar de la ética y de la moral, entendiendo que el derecho es un trozo de nuestra realidad que se traduce en norma jurídica, pero que importa una valoración ética y moral de los acontecimientos que ocurren en la realidad. Los hechos que estamos expectando y viviendo en nuestro país, como es el de haberse aprovechado de un cargo público o de la posición que podrían tener eventualmente determinados servidores públicos e incluso los privados para acceder a unas vacunas, es repudiable. Desde la ética, desde la moral, pasando por responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Pero en lo que corresponde específicamente a los funcionarios públicos que tienen un nivel alto, hablo de presidente de la República o expresidentes, de ministros de Estado o exministros de Estado, o de congresistas de la República o excongresistas de la República, tenemos que detenernos a examinar el tipo de responsabilidad que pueden ser objeto. Y así, Beto, tenemos que el artículo 99 y 100 de la Constitución, que en algún momento lo comentábamos y que hacen referencia a la acusación constitucional y al antejuicio, se aplican. Aún cuando el señor Vizcarra dejó de ser presidente de la República. Y en el caso de la canciller, aún cuando haya renunciado.
en el caso de la ex ministra Mazzetti, aun cuando haya renunciado. ¿Y por qué la acusación constitucional? Porque es un atributo, es una competencia que tiene el Congreso a través de la Comisión Permanente para acusar a determinados altos funcionarios públicos como los que vengo a mencionar, incluso 5 años después de que hayan cesado en sus funciones. Y son 2 las causales para que proceda la acusación constitucional, Beto. La infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Creo que esto se va a entender mucho mejor en el caso de la canciller. Estando ella en funciones y estando negociando con la empresa estatal china Sinopharm, ella fue inoculada con la vacuna. Y ahí creo que no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino también una responsabilidad penal. Y en ese contexto, doctor, perdón que lo interrumpa, dale. En ese contexto penal, ¿qué podría suceder? ¿Qué es lo que debería suceder? Ok. Antes, si me permites, de ir a la responsabilidad penal, creo que la responsabilidad por infracción a la Constitución o por estos delitos en el ejercicio de sus funciones acarrea la acusación constitucional que ya se está ventilando en el Congreso, al menos hay unos pedidos para incluir a los ministros Mazzetti, Astete y Vizcarra. Luego viene el tema del antejuicio. Y en el antejuicio, que es un juicio político a cargo del Congreso de la República, en caso de encontrar responsabilidad, que de hecho la va a haber, ¿esto qué acarrea como consecuencia? La consecuencia es la que establece la propia Constitución en el artículo 100, que es, y lo leo, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, ahí viene, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. ¿De qué otra responsabilidad? Responsabilidad penal. En el caso de los ministros que han renunciado, bueno, señor, estás inhabilitado para la función pública por 10 años. En el caso del expresidente Vizcarra, que ya no lo es, está inhabilitado para la función pública por 10 años. ¿Y cómo queda su candidatura? Ya no va más. ¿Ya no va más? No puede caso de que lo inhabiliten. No, ya claro. No debe. Debe ser separado, excluido de este proceso electoral. Claro que estamos hablando acá de responsabilidad política, pero ya, y otro escenario es la responsabilidad penal, que eso ya tiene que ver con las restricciones de tu libertad y por los delitos que ya la Fiscalía determine luego de una investigación que ya abrió. Se me ocurre, puede ser una negociación incompatible, delitos contra la administración pública, ¿no? Que entiendo tienen pena efectiva, ¿no? De privación de la libertad. Entonces, Beto, no solamente estamos ante un dilema ético, moral, sino que estamos ante consecuencias jurídicas muy, muy drásticas, como es la inhabilitación, como es la responsabilidad penal. Así es. Y justamente en este marco que estamos conversando de la ética y que está sustentada en lo que usted acaba de leer, los 2 artículos, el 99 y el artículo 100, desde las aulas universitarias, porque esto hay que abordarlo, doctor, porque no queremos que estos actos de corrupción sean una constante en nuestra sociedad. Ya estamos cansados, lo hemos denunciado, que esto se repita. Desde las aulas universitarias, ¿cómo abordar esta problemática para que nuestros jóvenes universitarios puedan asumir más adelante cargos públicos y no tengan que estar en estas situaciones, en estos dilemas éticos y puedan actuar y tengan una conducta mucho más proba en su desempeño como autoridades políticas, como funcionarios públicos? Muy buena pregunta, Beto, y es todo un reto para la universidad, para los docentes.
etcétera. Más aún cuando una de las más reputadas universidades o dos están en el ojo de la tormenta, ¿no? Creo que en la universidad y en la Facultad de Derecho, como se hace en UPAO, se debe enseñar a pensar. Creo que el solo hecho de pensar te va a permitir tener una actitud crítica y discrecional de saber qué es bueno y qué es malo. Segundo, esa capacidad de pensar te va a ayudar a que seas mucho más fraterno y solidario, que no solamente pienses en el bien individual, sino que pienses en el bien común y en el bien social. Pero de otro lado, tenemos que inocular, por utilizar un término que está muy de moda, en nuestros estudiantes que no se pierda la confianza. Aún cuando tengamos casos en las que la confianza es un tema en la cual hay un descrédito total, tenemos que animarlos a confiar en nuestras instituciones. Pero para eso, si es necesario, debemos reformarlas a esas instituciones. Y finalmente, creo en la importancia de una palabra que es la coherencia, que lo que el docente o la universidad piense tiene que traducirse en un hacer. No basta con decir que soy moral o que tengo una fuerte y segura construcción ética, sino que hay que demostrarlo en los hechos. Y eso no es otra cosa que coherencia. Así es, doctor Palacios. Ahora, en este contexto que estamos analizando, vienen las elecciones. Justamente con usted hemos hablado en muchas oportunidades, doctor, hemos conversado acerca de la reforma política, que es una tarea, una situación pendiente en el país. Necesitamos devolverle la credibilidad a la ciudadanía, como usted lo mencionaba hace un momento. La esperanza ya el domingo 11 de abril son las elecciones generales y también para elegir los congresistas. ¿Cómo puede impactar este hecho tan lamentable en los ciudadanos? Bueno, yo creo que va a impactar negativamente, ¿no? Por la desconfianza que se ha instalado aún más en nuestra clase política. Y tal vez una de las manifestaciones puede ser de que van a preferir pagar la multa, ¿no? Y no ir a votar o ejercer el voto, porque sienten de que va a ser más de lo mismo, ¿no? Pero lo más penoso puede ser de que esto pueda dar cabida a ideas totalitarias y autoritarias y en otros casos populistas. Por eso es importante estar siempre bien informados, ¿no? Y lo otro, de que debemos siempre exhortar e inculcar a interesarnos por los temas de nuestro país, no atrincherarnos en nuestras, estándares de vida que los tenemos, sino que debemos involucrarnos en la cosa pública y debemos sentir lo que sienten muchos de los peruanos que no tienen las posibilidades de las condiciones materiales de los que pocos gozamos. Bien, doctor Palacios, finalmente quisiéramos en este espacio, que es un espacio también académico de análisis, de interpretación de este problema coyuntural, cómo nuestra Escuela de Derecho de UPAO puede contribuir a lo que estamos conversando, lo que usted está recomendando. ¿Cuáles son las fortalezas que nos permiten como universidad, a través de la Escuela de Derecho, de la que usted es parte, la banda docente, sumar estos esfuerzos para que se puedan concretar? Bueno, yo creo de que ya la Escuela de Derecho, a través de sus publicaciones en la revista de Derecho, sus docentes toman una posición y divulgan sus ideas respecto de lo que está aconteciendo en nuestro país, no de lo que está aconteciendo ahora mismo, ¿no? Pero sí de las ideas respecto de la inmunidad, del antejuicio, del juicio político, ¿no? Que tienen que ver con la parte institucional. Yo creo que también la Escuela de Derecho
cuando hace proyección social, hace una difusión de los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales, que es el hacedor del derecho constitucional, que es la madre de todo el derecho, es el principio de igualdad. Y nunca más lejos nos hace sentir tan desiguales el hecho de que unos pocos privilegiados hayan accedido a una vacuna. Bien, doctor Palacios, como siempre, muy interesante conversar con usted. Nos ha ilustrado en un contexto académico muy importante acerca de esta situación que estamos viviendo, esta coyuntura, esta crisis que le hemos llamado una crisis ética, de verdad, de transparencia, que involucra pues a la clase política, lamentablemente a un grupo del entorno del expresidente Martín Vizcarra al beneficiarse con estas vacunas. Muy amable, doctor Palacios, y seguiremos siempre en contacto para una próxima oportunidad. Gracias. Beto, felicidades. A usted, doctor, muy amable. Gracias, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.